Amigas y amigos, les saluda Francisco de Almendral. Muchas gracias, como siempre, por seguir las cápsulas que estoy desarrollando en el marco de este confinamiento. Para mí es un honor presentar a continuación al destacado investigador histórico Rafael Mellafe. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Francisco? Buenos días. Muchas gracias, estimado Rafael, por aceptar la invitación para esta cápsula. Rafael Mellafe es un destacado investigador sobre los temas de la guerra del Pacífico. En los últimos años se ha dedicado a difundir a través de libros y en sus redes sociales sobre esta materia. Y en esta ocasión vamos a conversar sobre una importante lista de los sucesos del 21 de mayo de 1879. En esa fecha se desarrollaron, como ustedes saben, los combates navales de Iquique y Punta Gresa, porque esa fecha hay Correcto. que ver ambos enfrentamientos como un todo. Pero para esta ocasión nos vas a contar una nueva visión sobre este hecho, ¿verdad? Una nueva lista que hay que tomar en cuenta. Claro, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Realmente un placer estar contigo. Y sí, nuestra labor es un poco difundir lo que fueron los hechos de la Guerra del Pacífico, tomando en consideración lo que vino después, ¿ah? Y cómo nos cambió Chile. Pero el 21 de mayo es un hito, es una fecha que nos marca varios conceptos, varios rumbos dentro de la misma guerra. Y como hablábamos un poquito en la reunión de pauta, hoy día estamos viendo la acción del 21 de mayo como una batalla en vez de dos combates separados por sí mismos, sino que es una batalla porque tiene las consecuencias que trae el 21 de mayo son sumamente importantes para Chile y para Perú. Entonces, bajo esta nueva visión, bajo este nuevo paraguas, si quieres tú, de ver esta acción un poco más de arriba, más holística, si querés, nos podemos dar cuenta de cómo estos dos enfrentamientos cambiaron un poco el curso de la historia de la Guerra del Pacífico. Entonces, bajo ese prisma, estamos denominando las batallas navales del 21 de mayo, y de hecho un concepto que está empezando a ser aceptado en varias partes, y porque creemos que efectivamente fue una batalla. Rafael, para nuestras amigas y amigos, para que tengan claro el concepto, ¿qué diferencia hay entre una batalla y un combate? Es una diferencia bastante importante. Combate es una acción más bien pequeña que tiene alguna relevancia a nivel táctico. Por ejemplo, combate de Concepción, ¿no es cierto? Impidió que las tropas peruanas de Cáceres hicieran ciertas acciones, pero es una acción pequeña. Tacna o Chorrillos, si quieres tú, es una gran acción donde un gran contingente de, de soldados se enfrentaron, pero sus consecuencias van al nivel estratégico, ¿ya? Lo que hablábamos antes, ¿no es cierto? En Tacna, una de las principales consecuencias es que Bolivia abandona de facto la guerra. Ellos se van, sus fuerzas se van hacia el altiplano y nunca más vuelven a bajar a apoyar a sus socios que ven involucrados en una guerra y que lo dejaron botado en el medio del camino. Entonces, bajo ese prisma, tenemos que la batalla del 21 de mayo se descompone en dos combates. El combate naval de Iquique, que se da obviamente en Iquique, donde todos sabemos que el monitor Huáscar se enfrenta a la Esmeralda, y Punta Gruesa, que está bastante más al sur de Iquique. Hoy día está, digamos, entre el aeropuerto y Iquique. Yo te diría que por tierra son más o menos 30 minutos, 35 minutos, pero por mar es bastante más, sobre todo en las velocidades de los buques de la época. Y ahí la acción de armas que se produce provoca un cambio sustantivo en el balance de poder marítimo dentro de la Guerra del Pacífico. Entonces, visto desde esta manera, las dos grandes consecuencias que tiene el 21 de mayo, uno del lado social, esta efervescencia que produce la muerte de Prat, y por el otro lado, en el aspecto netamente militar, esta pérdida de poder naval peruano en aquel combate. Por eso son dos conceptos que hay que tenerlos claros, y visto como digo, de esta forma un poco más holística, vemos que estas dos acciones, si las juntamos, de que se producen el mismo día y básicamente en la misma zona, nos da como resultado que es una batalla. Exactamente. Y nos contabas, bueno, en la reunión previa a esta cápsula, ya se está aceptando la idea, como decía, de que fue una batalla naval 21 de mayo. Ya Mm. no separar ambos hechos, sino que verlo como un todo. No sé si nos puedes contar más Sí. de eso.
A ver, recordemos que en Iquique el combate parte más o menos a las 8:30 y termina a las 12:10, que es la hora que se marca el hundimiento de la Esmeralda. Sigue un poco después porque el Huáscar baja los botes para rescatar a los náufragos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el mismo momento, quizás no exactamente a la misma hora, se va desarrollando la persecución de la fragata blindada Independencia sobre la goleta chilena Covadonga. Ahora, recordemos que la fragata blindada Independencia era el buque más poderoso que tenía la Armada del Perú. Era un navío blindado, muy bien armado, de más de 2.000 toneladas de desplazamiento. Y la Covadonga era el navío más pequeñito, más chiquitito, que tenía nuestra armada, 680 toneladas, pobremente armado con dos cañones principales, de madera. Pero esta acción, ¿no es cierto?, con el resultado que sabemos con el hundimiento de la independencia, produce que la Marina peruana, la Armada del Perú, pierda aproximadamente el 38% de su capacidad combativa. Y eso fue un golpe muy duro para la Armada peruana, que además tenemos que recordar algo. Al inicio de la guerra, la Armada chilena, Claro, nuestra fuerza naval era muy superior a la Armada peruana. ¿Ya? Nosotros teníamos 8 buques capaces de navegar grandes distancias, la Armada peruana tenía 4. Estoy dejando fuera los monitores Manco Cápac y el Atahualpa porque no eran navíos capaces de desplazarse por sí mismos. Entonces, el golpe que se le produce a la Armada peruana en Punta Gruesa cuando pierde la independencia los deja sumamente disminuidos. Si ya estaban en una situación desfavorable, ahora fue mucho peor. Eso en claro. cuanto a Punta Gruesa, ¿te fijas? Y más aún con una pérdida tan torpe, tan encallar el buque. Es una cosa, una acción que hasta el día de hoy se discute mucho si Juan Guillermo Moore sabía o no sabía, si dio bien la orden, si no bien la orden, si entendieron su orden, si no entendieron su orden. Eh, y eso trajo además como consecuencia en Perú una situación bastante incómoda para el gobierno porque la sociedad peruana, es decir, todo el pueblo peruano, como que no, como que le quitó la confianza a sus marinos, ¿ya? Que se recupera pues con las acciones que hizo Grau posteriormente, pero hay un efecto, si quieres, sociológico, que se da dentro del Perú por esta pérdida tan importante que fue la fragata de Independencia. Estimado Rafael, disculpa, ¿qué visión se tiene hoy del Perú del combate naval de Punta Gruesa? ¿Verdad? Porque como tú mencionabas, puede ser tomado como una acción torpe por parte de Juan Guillermo Morte, de no prever quizás que el buque iba a encallar. Como estamos hablando, como mencionabas, el buque más poderoso que tenía la Armada peruana y que se perdió por una acción bastante, bueno, pueden ponerle el calificativo que quieran, pero ¿cuál es la visión que tiene hoy la historiografía peruana sobre este hecho? A ver, hoy día los peruanos están siendo bastante más críticos con la guerra del Pacífico que lo que fueron luego de la guerra, o sea, dejaron atrás a Paz Soldán, a Caimano, sino que ya están siendo bastante más críticos dentro de los análisis, no solo de las acciones propiamente tal, sino que cómo se enfrentó, cómo la sociedad peruana, como el gobierno peruano de la época enfrentó esta guerra. Entonces, claro, en el momento de la guerra, la situación con la fragata blindada Independencia fue media adornada, fue media, no te voy a decir escondida porque se hizo un juicio, pero fue un poco opacada, si quieres tú, dándole mucha más relevancia a la victoria del Huáscar sobre la Esmeralda. Hoy día están reconociendo que hubo un error grave, eh, porque nosotros tenemos en la cabeza, si quieren, en nuestra cultura popular, la última acción, cuando la independencia encalla en esta roca que estaba sumergida. Pero todo lo previo, pasaron más o menos 2, 3 horas en que la independencia persiguió a la Covadonga, sin poder dar caza, sin poder hundirla, teniendo un armamento infinitamente superior, teniendo mayor velocidad. Entonces hoy día las críticas apuntan
¿por qué Juan Guillermo Moore no fue capaz de hundir antes a la Covadonga en la vía de Chucumata, que sé yo por ahí, sino que tuvo que, si quieres tú, empecinarse, ya que en esta especie como de visión del túnel, de que tenía que espolonearla por la popa, siendo que tenía un buque lo suficientemente grande, lo suficientemente veloz y lo suficientemente capaz para haber eh, bombardeado a la goleta chilena por alguna de las bandas, por haberla cerrado, por haber hecho algo distinto, que hoy día los mismos peruanos se están preguntando por qué no lo hizo. Bueno, al respecto hay varias respuestas. Uno, porque la tripulación no era la más idónea, quizás no estaba lo suficientemente bien entrenada. Claro, disculpa, escúchame la pregunta. Eso Sí. cae también en el Huáscar, ¿cierto? La tripulación del Huáscar tampoco tenía un entrenamiento muy adecuado como para el combate, ¿cierto? A ver, es que ahí pasa una situación bastante irrisoria. Eh, los artilleros del Huáscar, los primitivos artilleros del Huáscar eran chilenos. Entonces tú entenderás que cuando la guerra se desata, fueron dados de baja, fueron enviados a Chile y se contrataron artilleros poco de ocasión, si quieres tú, de hecho varios extranjeros, ingleses y Sí, norteamericanos, para que sirvieran las piezas del Huáscar. Todo lo que es la marinería de máquina y de maniobra, esos sí eran peruanos y tenían algún entrenamiento. Pero el caso de los artilleros, tanto del Huáscar como de la Independencia, fueron un poquito improvisados. Y por eso tú te explicas que cómo es posible que el Huáscar haya disparado 19 tiros a la Esmeralda en Iquique y no le haya pegado ni uno. sí, Entonces es como efectivamente. raro, ¿te fijas? ¿Ya? En cambio, la Esmeralda con todo su artillería pequeña, ¿no es cierto? Pudo pegarle varias veces al blindaje del buque peruano, que todavía están las marcas. Si tú lo ves en Talcahuano, bueno, tú estás en la zona, así que Sí, sí, he visitado el Huáscar. debes haberlo visto. Tenía el privilegio de ver ahí las Eh, marcas. Sí, Claro. Y fíjate en algo. En los cañones originales del Huáscar que están ahí en la plazoleta de la sí. entrada, Ujú. ya que son dos de bronce grandote, el cañón que está, cuando tú entras, el cañón que está a mano izquierda, tiene un raspón, ya que se nota claramente. Y ese fue un raspón de una bala de la Esmeralda que le dio. Entonces, el artillero chileno estaba más entrenado, no sé si era mejor o peor, pero estaba más entrenado y fue a poner el fuego con mayor precisión. En en la independencia pasaba un poco lo mismo. Los, los artilleros no estaban lo suficientemente. Y se perdió la imagen, chuta. Ahora sí Espera, a ver, volvió. ahora sí, ya, es que aquí tengo una internet media loca. Sí, no hay Además que problema. tengo a mis hijos en clase, entonces también usan un montón de recursos. Bueno, te decía que parte de la tripulación de la Independencia también fue un poquito improvisada. Entonces, hay una explicación a lo que sucede con la Independencia cuando el comandante Moore dice caña a babor. Y eso se entendió como que el giro tenía que ser a babor, y el concepto es que si tú, si el palo, que es la caña, si tú la tiras a babor, la embarcación va a virar a estribor. Entonces ahí hubo una mala comunicación, eso es una de las explicaciones, por supuesto, una mala comunicación entre la orden emitida y cómo fue ejecutada. Y eso podría explicar en parte por qué se fueron contra la roca y no salieron hacia mar abierto. Estimado Rafael, cuéntanos un poco sobre Juan Guillermo Moore, porque es una persona que poco se habla acá en Chile, ¿cierto? Que fue protagonista del combate naval de Punta Gruesa. Sí, a ver, Juan Guillermo Moore fue un marino de profesión, si quieres tú, estudió en la Escuela Naval peruana. Hay un vacío un poco en su vida de qué es lo que hizo inmediatamente después, pero sí lo vemos aparecer en estas innumerables revueltas que tenían los peruanos en su periodo. Recordemos que entre 1860 y 1870 la política interna peruana estuvo muy agitada, muy movida. Y
hay escritos que nos indican que el mando de la independencia que llega al Perú inmediatamente después de la guerra contra España, por ahí por 1867-68, indican que se le dio el mando de esta fragata blindada un poco como para devolver algún tipo de favor político. No sé si es tan así, pero hay ciertos indicios. Otros hablan de que él era efectivamente un marino bastante capaz, bastante inteligente, eh, y por eso tuvo el mando del principal buque de guerra peruano. Ahora bien, después del combate naval de Punta Gruesa, después de la jornada del 21 de mayo, Juan Guillermo Moore fue bastante vapuleado, fue bastante criticado por su accionar, fue muy denostado por la prensa y se le hizo un juicio. El Estado peruano, el gobierno peruano le hizo un juicio a Juan Guillermo Moore por su mala acción en Punta Gruesa. Ese juicio nunca concluye porque Juan Guillermo Moore, perdón, y una de las condiciones que se plantean en el juicio antes de la sentencia final era que él no podía vestir nunca más el uniforme de la Armada peruana. Ahora bien, en esa situación lo vemos aparecer en Arica el 7 de junio de 1880, cuando se produce el ataque de la fuerza chilena sobre el Morro, y él estaba a cargo de las baterías del Morro, o sea, era el jefe de artillería, si quieres tú, pero no podía vestir uniforme, por tanto él estaba vestido como civil, pero siempre reservó un pañuelo blanco, porque los marinos de la Armada peruana usaban una corbata blanca, utilizaba un pañuelo blanco al cuello, demostrando que él sí tenía algún vínculo con la parte naval. Muere en aquella jornada, y aquí yo lo destaco, si podemos decir que a lo mejor como marino no fue lo suficientemente inteligente, quizás no fue lo suficientemente hábil, pero sí yo lo destaco como un patriota, o sea, un hombre que pudo haberse por último ido a su casa y olvidarse del tema de la guerra. Él persistió en esto como civil, dando su servicio y su conocimiento, por supuesto, y muere en aquella jornada cuando no podía vestir su uniforme, en fin, pero sí honrando su patria y su bandera. Por tanto, es un gesto que también hay que resaltarlo, que no, como todo ser humano tenía su luz y su sombra. Pero Claro, esto aquí nos ensalza mucho, por tanto, tengo un final, si quieres, triste por un lado, pero heroico por el otro. exactamente. Rafael, es muy interesante lo que nos estás comentando sobre esta nueva visión del 21 de mayo. ¿Cómo ves tú, cómo se aborda la fecha en el presente? Tomando en cuenta que siempre se habla del combate naval de Iquique, pero siempre queda eclipsado lo que pasó en Punta Gruesa. Siempre se habla de esta victoria moral, es que se habla mucho de Iquique como una victoria moral, pero poco se habla de lo que fue la práctica Punta Gruesa. ¿Qué nos puedes decir al respecto en base a lo que has investigado, lo que has conversado con investigadores, etcétera? Mira, el tema de Iquique y Punta Gruesa, desde que se supo la inmolación de Prat en Iquique, Punta Gruesa quedó absolutamente eclipsado. ¿Ya? Punta Gruesa pasó inmediatamente si tú quieres, a un segundo nivel, y eso se ha mantenido hasta el día de hoy. Iquique fue tan importante desde el punto de vista social, porque hizo que nuestro país despertara de una especie como de letargo que había con la guerra del Pacífico, como que era una cosa tan lejana. A ver, piensa el día que ir Iquique, de Concepción a Iquique, eran 5 o 6 días navegando aquí, o sea, perdón, digo aquí, era lejísimos, era ir a Australia, no sé, era una cosa sumamente lejana, por tanto, el pueblo en general como que no estaba muy involucrado en esto de la guerra, era una cosa muy extemporánea, muy del norte, un norte que tampoco se sabía mucho qué era, qué sé yo, pero con la gente de Plata, en Iquique, la ciudadanía, todo el pueblo chileno despierta, y eso marcó tan fuertemente a nuestra sociedad que hasta el día de hoy siempre recordamos a Arturo Prat y los héroes de Iquique y dejamos un poquito de lado a Carlos Conde de Construcción en Punta Gruesa. Eh, no sé si es justo o no es justo, porque yo no soy juez y no me atrevería a decir algo así, ¿te fijas? Pero sí creo que a Carlos Conde y su acción en Punta Gruesa se le debería dar un poco más el sitial que merece, porque fue, en el fondo, el tema estratégico fue que al final nos permitió tener el control de la ruta marítima, que después, bueno, lo vemos desembarco Pisagua, qué sé yo, pero obviamente la gesta Brad
eclipsa, opaca cualquier otra acción. Y al día de hoy, que cada vez recordamos menos a nuestros héroes, Prat pasa a ser el ícono, y siempre nos centramos en el combate naval de Iquique, y claro, porque es lo que está más arraigado dentro de nuestra cultura social, pero deberíamos también darle un poquito más de espacio a lo que sucedió en Punta Gruesa, sin duda alguna. Claro, y para quienes, nuestros amigas y amigos se preguntan, ¿qué fue de Carlos Condel? ¿Qué fue la Covadonga? Si nos puede sintetizar. La Covadonga tuvo un final bastante triste. La Covadonga siguió participando en las acciones bélicas de la Guerra del Pacífico, pero fue hundida por ya en 1880, finales de 1880, segundo semestre, digamos, los peruanos tenían sus puertos bloqueados por la Armada chilena, utilizaron algunos dispositivos muy ingeniosos, y uno de ellos era enviar un balandro, un bote con comida, con cosas, así como si se estaba abandonado, pero en el fondo era un artefacto explosivo. Se le dio la orden a todos los comandantes de los buques chilenos de no acercarse a estos botes, de no subir estos botes, pero la Covadonga, que está bloqueando un puerto que ahora se me fue el nombre, que está al norte del Callao y al norte de Ancón, ve una canoa muy linda, un bote blanco, precioso, ¿no es cierto?, con sacos, con harina, con arroz, con varias cosas. Lo traen, lo revisan, la persona que lo revisa dice que no hay nada, lo izan hacia cubierta y ahí explota un artefacto que hundió a la Covadonga en 15 minutos. O sea, fue una cuestión bastante rápida, y por supuesto provocó un impacto emocional en nuestro país muy fuerte, porque la Covadonga, como te dije antes, era un buquecito muy chico, no representaba una amenaza naval, pero sí tenía un valor emocional muy fuerte, así que ahí lamentablemente la Covadonga se hunde en agua del mar peruano. Carlos Condel después tuvo una acción bastante interesante. Carlos Condel, luego del combate naval de Iquique, pasa a ser comandante de la Magallanes, un buque muy importante, y luego que el comandante del Huáscar, ya bajo bandera chilena, don Manuel Thompson, muere en el combate de Arica, Carlos Condel asume en la comandancia del Huáscar. O sea, hay también una cosa ahí emocional entre que Iquique, Prat, Condel, Claro. ¿no es cierto?, que quiere el mando del Huáscar. Y Carlos Condel fallece muy poco después de haber terminado la guerra. No está muy claro cuál fue su enfermedad. Algunos dicen que fue diabetes, otros dicen que fue cáncer. Yo más me inclino por el lado del cáncer, porque las últimas fotos que se ve de Carlos Condel se le ve una persona muy desmejorada, muy delgado, muy de un color, que es cierto, no era color la foto, pero se nota que su piel de un color muy grisáceo, muy mal. Y fallece poco después. Si me apuráis, creo que fue en 1884, si me apuráis. Pero puede ser el 86 también. Pero como te digo, quedó... Y fíjate que varios altos oficiales de la guerra, que participaron en la guerra, mueren muy poco después producto de estas enfermedades poco conocidas. De hecho, Patricio Lynch muere un poco después. Era Moscala, muere en 1884. Carlos Condel, y así varios que, por lo que hemos conversado en este tertulias que hacemos entre los historiadores, que posiblemente el impacto emocional de haber luchado una guerra es tan fuerte que lo hizo enfermar. Lo hizo enfermar de las cosas más, puede haber sido cáncer, puede haber sido alguna otra enfermedad subyacente. Por ejemplo, Pedro Lagos muere también en el 84 por un problema hepático. No era cirrosis hepática para los mal pensados, sino que él tenía una enfermedad en el hígado que aparentemente podría haber sido un cáncer al hígado, que lo hace fallecer muy poco después. Entonces, es bien curioso constatar estos hechos que se van como repitiendo dentro de la historia, pero Carlos Condel muere poco después, desafortunadamente. Claro. No deja llamar la atención, para ir terminando, estimado Rafael, que lo único que sobrevivió al final fue el monitor Huáscar. ¿Ah? De todos los combates, al final, lo único que quedó, lo único que sobrevivió, porque el blindado Cochrane también tuvo un triste final muchas décadas después del combate que bueno, el Huáscar al final fue lo único que quedó al final prácticamente. Es curioso, ¿eh? Fíjate que además el Huáscar tiene
tiene varias cosas anecdóticas sobre su cubierta. Creo que es el único buque en el mundo en que tres comandantes han muerto en su cubierta: Arturo Prat, Miguel Grau y Manuel Thompson. Y tengo la sensación que es el único buque en el mundo de la edad del Huáscar, digamos, que ha logrado navegar un maremoto. El año 2010, recordemos que soltó de las 4 amarras, soltó 3, cortó 3 y pudo navegar este maremoto, pensando, o sea, yo cuando supe lo de Concepción pensé que tenía un de Huáscar instalado en el medio de la avenida, ¿me entendés? Y ya eso sería una pérdida total, pero es un buque súper emblemático, un buque que fuera de la tradición, de la historia, tiene algo más que lo hace ser lo que es, digamos, esta gran reliquia que nos hace recordar lo que fue el 21 de mayo, lo que fue el Huáscar, lo que era. Fíjate que el Huáscar tiene, perdón Sí, que me por largue favor. 2 minutos más. El Huáscar, como está hoy día, nos da la visión de cómo se vivía dentro de un buque de la época. Entonces es bien importante visitarlo, es bien importante analizarlo, ¿no es cierto?, cómo era la vida a bordo de porque el Huáscar es chiquitito, o sea, no es un transatlántico, es un buque bastante pequeño. Y con ese buque bastante pequeño, ¿no es cierto?, se iba desde Valparaíso al Callao y de vuelta, con todas las paradas en medio, pero si te fijas, el buque no tiene baños, o jardines, como le dicen los marinos, sino que en el castillo de proa habían baldes. Tú te imaginarás. Eh, la cocina era algo bastante rudimentario. Los animales, todos los buques llevaban animales en pie para faenarlos durante las travesías porque no existía refrigeración. Entonces, ver todo eso dentro del buque es como darte una idea, además que en un espacio tan chico habían Sí, 200 personas, por todo lo que eso implica. sí, Entonces, he tenido, disculpa, el privilegio de ir al barco varias veces y he hecho justamente el mismo ejercicio, cómo dormían en los cuyes, ¿no es cierto? Que estaba claro, justamente el espacio para dormir y el estrecho. Para quienes no conocen el Huáscar, ojalá lo conozcan cuando ya pase esta pandemia. Como te decía, pues pasé con la máquina, la cubierta y es pequeño, o sea, uno se imagina cómo lo hacía la tripulación para poder convivir en ese espacio tan reducido. mira, hagamos un parangón. Hoy día nosotros estamos en pandemia, llevamos varias semanas encerrados, y ya nuestra vida diaria dentro de la familia se nos hace media complicada porque, claro, nos rozamos, nos pegamos, estamos confinados en espacios pequeños. Imagínate 200 personas confinadas en un buque que tenía, si la memoria no me falla, 65 metros de largo por 7 de ancho. Es un espacio muy chiquitito. Y ahí habían 200 personas. Entonces, los roces, la malquerencia tiene que haber sido muy fuerte, como tú bien dices. O sea, tratar de imaginarse eso es muy complicado, pero el Huáscar yo creo que es una reliquia histórica que debemos mantenerla y debemos cuidarla muchísimo porque además que ya tiene sus años y ya tú sabes que los fierros empiezan a tener algunas fallas y debemos mantenerla a toda costa, sea como sea. Así es. Estimado Rafael, deseo darte las gracias por aceptar esta invitación para haber conversado sobre nuevas aristas, nuevas visiones sobre los sucesos del 21 de mayo de 1879, ahora que estamos comenzando el mes del mar. Francisco, muchísimas gracias por la invitación y por supuesto estoy a tu disposición cuando tú lo tienes conveniente. Muchas gracias y a nuestras amigas y amigos también. Un agradecimiento por ver esta cápsula y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén bien. Chao, chao.